Buena columna en la revista MX de la periodista Sandra Romandía sobre este tema del Mayo Zambada que todavía genera muchas dudas. De hecho, aparecieron más dudas y hay una nueva versión del periodista Keegan Hamilton, que al rato les voy a subir el video. Ella habla de quiénes podrían ser las víctimas de la caída del Mayo. Le puso a su columna publicada el día 26 en MX, nombres en la sombra, : la caída del Mayo y las posibles revelaciones. Ojalá de verdad se den estas revelaciones. Dice ella: el general Cienfuegos, algunas piezas claves en el gobierno actual y otros cercanos a quien liderará la seguridad en México, Omar García Harfuch, deberían estar nerviosos con este hecho. Cualquiera que sea la realidad, que él se entregara o que lo hayan traicionado, no ocurrió nada más porque sí. Lo sabemos quienes nos dedicamos a esto y van a hablar. Así comienza la conversación cuando abordamos el tema de la detención del Mayo Zambada, según una fuente de seguridad que desde hace años me acerca datos fieles sobre lo que ocurre en cuanto a la lucha del crimen organizado en México y los movimientos de las piezas claves de los cárteles. En una conversación express, minutos después de conocida la noticia de la captura, me asegura que lo relevante son dos cosas: que los hijos locos y desastrosos del Chapo Guzmán tomarán más aún el control de Sinaloa, Sonora y otros territorios, y que los ahora capturados hablen contra políticos mexicanos. La captura de Ismael El Mayo Zambada no es solo una victoria para la DEA, sino una bomba de tiempo para ciertos personajes del gobierno mexicano que pensaban que podían dormir tranquilos. Para entender la magnitud de este evento, recordemos el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en Los Ángeles en 2020 bajo acusaciones de narcotráfico. Su liberación y el posterior regreso a México, donde fue recibido como héroe, dejaron un sabor amargo en la boca de muchos. Las acusaciones se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos, como si fueran castillos de arena al borde del mar. Pero con la captura del Mayo y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, la marea podría volver a subir, y no solo para Cienfuegos. Y se pregunta Sandra Romandía: ¿qué tan profunda es la red de complicidades y pactos entre los narcotraficantes y los políticos mexicanos? Esa es la pregunta del millón. Las declaraciones de Zambada y Guzmán López tienen el potencial de reavivar no solo el caso de Cienfuegos, esto es muy importante, sino de exponer a otros actores del escenario político mexicano. Porque seamos realistas, en el mundo del narcotráfico nadie se entrega sin asegurarse una red de seguridad, y esa red incluye delaciones. Imaginen a un Zambada, viejo lobo del narcotráfico, desgranando nombres en una sala de interrogatorios: los altos mandos, los aliados políticos, los funcionarios corruptos que facilitaron el flujo de drogas y dinero. La narrativa oficial podría sufrir un sismo de magnitud inédita. ¿Podría Omar García Harfuch, el hombre que muchos ven como el próximo gran jefe de seguridad en México, estar libre de estas sombras? Dudar es una prerrogativa que todos deberíamos ejercitar. Mi fuente, dice Sandra Romandía, con ese tono de quien ya ha visto demasiado, comenta que la llegada del Mayo a Estados Unidos no es una simple derrota, es una jugada maestra, un movimiento de ajedrez que puede terminar en jaque mate para más de un político. La DEA y los fiscales estadounidenses saben que tienen en sus manos un tesoro de información. Zambada y Guzmán López no solo pueden confirmar las conexiones entre el narcotráfico y la política, sino que pueden proporcionar detalles precisos de cómo operan estas redes. Para quienes aún tienen fe en los cuentos de hadas, recordemos que el narcotráfico no es solo un negocio, es una red de poder que se entrelaza con las estructuras del Estado y que, dicho además, esto no lo escribe Sandra Romandía, que sin este no podría existir. Así de claro. La caída de Zambada, continuó, podría revelar cómo se tejió esta red y quiénes son los títeres y titiriteros en el gobierno mexicano. Los que creen en la inocencia inmaculada de sus líderes pronto podrían enfrentarse a una realidad más sucia
que un callejón de mala muerte. En un tono que roza el cinismo, mi fuente añade que los hijos del Chapo, esos locos y desastrosos jóvenes, ahora tienen la oportunidad de consolidar su control. La historia nos ha enseñado que el vacío de poder en los cárteles siempre se llena rápidamente y no siempre de la manera más pacífica. Las guerras internas podrían recrudecerse y los territorios de Sinaloa, Sonora y más allá podrían ver un aumento en la violencia mientras se reconfigura el mapa del narcotráfico. Y como en la mejor literatura, a veces los villanos no son los que operan en las sombras, sino aquellos que bajo la luz del día firman decretos y pronuncian discursos sobre justicia y seguridad. Mientras el drama se desenvuelve, una cosa es segura: la verdad es temida y a menudo silenciada. Tiene una forma curiosa de salir a la luz, y cuando lo haga, los nombres que revele podrían sacudir los cimientos mismos del poder en México. Los políticos que ahora tiemblan en sus cómodas oficinas deberían recordar que en el mundo del crimen y la justicia, el karma no se toma vacaciones. Y ojalá de verdad así sea. Cuánto deseamos que abra la boca el Mayo, que señale a todos, y que empiecen a caer. Es una necesidad imperiosa de nuestro país. Necesitamos que empiecen a caer estos cabrones que están hasta arriba, los intocables, jefes del ejército, mandos militares altos, generales, secretarios de defensa, gobernadores, políticos corruptos, empresarios, partidos políticos, presidentes. Si cae un presidente, creo que las cosas podrían ser distintas en México. Esperemos.